génesis de la inteligencia artificial va desde el año de 1943 a 1955 y se caracteriza especialmente por sucesos como los siguientes. Warren McCulloch y Walter Pitts han sido reconocidos como los autores del primer trabajo de inteligencia artificial. Ellos propusieron un modelo constituido por neuronas artificiales, en el que cada una de ellas se caracterizaba por estar activada o desactivada. Donald Hebb propuso y demostró una regla de actualización para modificar las intensidades de las conexiones entre neuronas. Su regla, ahora llamada aprendizaje hebbiano o de Hebb, sigue vigente en la actualidad. Marvin Minsky y Dick Edmonds construyeron el primer computador a partir de una red neuronal en 1951. Este computador utilizaba 3000 válvulas de vacío. Alan Turing fue quien articuló primero una visión de la inteligencia artificial en su artículo Computer, Machinery and Intelligence en 1950. Allí introdujo la prueba de Turing, el aprendizaje automático, los algoritmos genéricos y el aprendizaje por refuerzo. Otra de las etapas de la historia de la inteligencia artificial fue el nacimiento de esta en el año de 1956. John McCarthy junto con sus colaboradores organizaron un taller con duración de 2 meses en el año de 1956. Solo hubieron 10 participantes en total y en este taller expusieron sus ideas y programas sobre la inteligencia artificial. Este taller no produjo ningún avance notable, pero en él surgió el consenso de adoptar el nuevo nombre propuesto por el mismo McCarthy. A este campo lo llamó inteligencia artificial. Dicho término se ha mantenido hasta la actualidad. Los primeros años de inteligencia artificial estuvieron llenos de éxito. Por ejemplo, Newell y Simon crearon el sistema de resolución de problemas, el CRGP. Este programa se diseñó para que imitaran protocolos de resolución de problemas de los seres humanos. Es decir, el CRGP posiblemente fue el primer programa que incorporó el enfoque de pensar como un ser humano. Esto llevó a Newell y Simon en 1976 a formular la famosa hipótesis del sistema de símbolos, que afirma que un sistema de símbolos físicos tiene los medios suficientes y necesarios para generar una acción inteligente. Es decir, que cualquier sistema humano o máquina que exhibiese inteligencia debería operar manipulando estructuras de datos compuestas por símbolos. En 1958, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT Memo número 1, McCarthy definió el lenguaje de alto nivel, Lisp, que se convertiría en el lenguaje de programación dominante en la inteligencia artificial. Lisp es el segundo lenguaje de programación más antiguo que se utiliza en la actualidad. También en 1963, McCarthy creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial en Stanford. Su plan era para construir la versión más reciente del generador de consejos con ayuda de la lógica. Los investigadores de inteligencia artificial hicieron públicas sus predicciones sobre el éxito que los esperaba. Debido a ese éxito se presentaron algunos problemas. El primero surgió porque la mayoría de los primeros programas o contaban con un poco de conocimiento de las materias objeto de estudio y obtenían resultados gracias a sencillas manipulaciones sintácticas. El segundo el problema fue que muchos de los problemas que se estaban intentando resolver mediante la inteligencia artificial eran intentables, ya que la mayoría de los programas de inteligencia artificial resolvían problemas experimentando con diversos pasos hasta llegar a que se encontrara una solución. Y el tercer problema fue que se derivó a las limitaciones inherentes a las estructuras básicas que se utilizaban en la generación de la conducta inteligente. Conocimiento. Clave del poder, 1969 a 1979. Dendral fue diseñado en Stanford, donde Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan y Joshua Lederberg colaboraron una solución del problema de inferir una estructura molecular a partir de la información proporcionada por un espectrómetro de masas. La potencia dendral se basa en que toda la información teórica necesaria para resolver estos problemas se ha proyectado desde su forma general a formas eficientes especiales.
esfuerzo se realizó en el área del diagnóstico médico. Feigenbaum, Buchanan y el Dr. Edward Shortleaf diseñaron el programa MISSING para el diagnóstico de infecciones sanguíneas. MISSING contaba con un elemento que facilitaba el cálculo de incertidumbre denominado factores de certeza, que al parecer correspondían muy bien a la manera como los médicos ponderaban las evidencias al hacer un diagnóstico. El sistema SHRDLU de Winograd para la comprensión del lenguaje natural había suscitado mucho entusiasmo. Era capaz de resolver los problemas de ambigüedad e identificar los pronombres utilizados, gracias a que se había diseñado especialmente para el área llamado mundo de los bloques. La inteligencia artificial se convierte en una industria desde 1980 hasta el presente. El experto comercial tuvo éxito llamado R1, hoy conocido como XCOM. Fue creado en 1978 e inició su actividad en Digital Equipment Corporation. En 1986 representaba para la compañía un ahorro estimado de $40 millones al año. En 1998, el grupo de inteligencia artificial de DEC había distribuido ya 40 sistemas expertos y había más en camino. En 1981, los japoneses anunciaron el proyecto Quinta Generación, un plan de 10 años para construir computadores inteligentes en los que pudiese ejecutarse Prolog. En esa misma década, Estados Unidos constituyó la Microelectronics and Computer Technology Corporation. En ambos casos, la inteligencia artificial formaba parte de un gran proyecto que incluía el diseño de chips y la investigación de la relación hombre-máquina. Regreso de las redes neuronales, desde 1986 hasta el presente. Físicos como John Hopfield, 1982, utilizaron técnicas de la mecánica estadística para analizar las propiedades de almacenamiento y optimización de las redes, tratando colecciones de nodos como colecciones de átomos. Psicólogos como David Rubenhart y Geoff Hinton continuaron con el estudio de modelos de memorias basados en redes neuronales. Cuando por lo menos 4 grupos distintos reinventaron el algoritmo de aprendizaje de retroalimentación, mencionado por primera vez en 1969 por Bryson y Hope, el algoritmo se aplicó a diversos problemas de aprendizajes en los campos de la informática y la psicología. La inteligencia artificial se convierte en una ciencia, desde 1987 hasta el presente. En los últimos años se ha producido una revolución, tanto en el contenido como en la metodología de trabajo en el campo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se fundó en parte en el campo de una rebelión en contra de las limitaciones de los campos existentes como la teoría de control o la estadística, y ahora abarca estos campos, tal y como indica David Manchester en 1998. En los primeros años de la inteligencia artificial parecía perfectamente posible que las nuevas formas de la computación simbólica, por ejemplo, los marcos y las redes semánticas, hicieran que la mayor parte de la teoría clásica pasara a ser obsoleta. Esto llevó a la inteligencia artificial a una especie de aislamiento que la separó del resto de las ciencias de la computación. En la actualidad, se está abandonando este aislamiento. Existe la creencia de que el aprendizaje automático no se debe separar de la teoría de la información, que el razonamiento incierto no se debe separar de los modelos estocásticos, de que la búsqueda no se debe aislar de la optimización clásica y el control, y de que el razonamiento automático no se debe separar de los modelos formales y del análisis estático. Un buen modelo de la tendencia actual es el campo del reconocimiento del habla. En años recientes, las aproximaciones basadas en los modelos de Markov ocultos, abreviado MMO, han pasado a dominar el área. Dos son las características de los modelos de Markov ocultos que tienen relevancia. Primero, se basan en una rigurosa teoría matemática. En segundo lugar, los modelos se han generado mediante un proceso de aprendizaje en grandes corpus de datos de lenguaje reales. La tecnología del habla y el campo relacionado del reconocimiento de caracteres manuscritos están actualmente en transición hacia una generalizada utilización en aplicaciones industriales y de consumo. Las redes neuronales también siguen esta tendencia.
La aparición de Probabilistic Rationing and Intelligent System de Judea Pratt 1988 hizo que se aceptara de nuevo la probabilidad y la teoría de la decisión como parte de la inteligencia artificial. El trabajo de Judea Pratt 1982 y de Eric Horvitz y David Heckerman 1986 sirvió para promover la noción de sistemas expertos normativos. El sistema operativo Windows incluye varios sistemas expertos de diagnóstico normativos para la corrección de problemas. Emergencia de los sistemas inteligentes, desde 1995 hasta el presente. El trabajo de Allen Newell, John Lear y Paul Rosenblum en SOAR es el ejemplo mejor conocido de una arquitectura de agente completa. El llamado movimiento situado intenta entender la forma de actuar de los agentes inmersos en entornos reales, que disponen de sensores de entradas continuas. Una de las conclusiones que se ha extraído al tratar de construir agentes completos ha sido que se deberían reorganizar los subcampos aislados de la inteligencia artificial para que sus resultados puedan interrelacionar.